Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión especial de avances en nutrición aplicada y comunitaria. Gracias por acompañarnos. Vamos seguro a tener un espacio de actualización en los temas de alimentación y nutrición. Sabéis que es un campo muy dinámico. Hay controversias permanentes, pero la verdad es que es una disciplina muy importante desde el punto de vista preventivo, también desde el punto de vista asistencial, y nos compete de alguna manera dar un paso adelante e incorporar de manera cotidiana, firme, la alimentación también como una estrategia de promoción y restauración de la salud. Hemos elegido dos temas para ilustrar un poco lo que queríamos trasladaros hoy aquí esta mañana. Uno es las noticias, los mitos y realidades de la alimentación en este momento, todas las noticias que aparecen en los medios, sobre todo en las redes sociales, que muchas veces representan en cierta medida un impulso de buscar un espacio, ¿no?, de tener visibilidad y de luego poder vender tu libro y dar unas charlas remuneradas. A veces es verdad que desde la comunidad científica se va aportando avance, y para poner las cosas en su sitio contamos con la distinguida presencia de nuestro presidente, el doctor José Luis Gisterri Caro. Ustedes saben que es un médico especialista muy competente, pero además es también docente en varias universidades, pero sobre todo ha profundizado en los temas de alimentación, en atención primaria, y nos va a ilustrar sobre las últimas ocurrencias, sobre las últimas noticias que pueden ser consideradas algunas de manera condescendiente y otras quizá también podemos incorporarlas como un potencial sentido de futuro. En este momento, una de las iniciativas en la comunidad científica y también en la Administración es la adecuación de los nutrientes críticos a lo que son las recomendaciones alimentarias de la comunidad científica. Por lo tanto, sobre todo grasas, azúcar y sal. Son elementos en los que de manera voluntaria más de 400 empresas están colaborando con la Administración para que esto sea una realidad. Algunas ya lo han conseguido, otras están en proceso, y desde luego no va a ser un milagro, pero va a ser una ayuda importante para que la oferta alimentaria sea más saludable. Para ilustrarnos sobre este tema, reducción de nutrientes críticos en la alimentación de los españoles, contamos con la profesora María Victoria Arija Val. Ella es médico, es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rovira i Virgili de Reus, y es una persona que ha trabajado extensamente en nutrición comunitaria, en epidemiología nutricional, y que está también especializada en trastornos del comportamiento alimentario y en el estudio de las emociones vinculadas a la alimentación. Gracias a los dos ponentes, y ahora convoco al doctor José Luis Gisterri para que nos imparta su primera ponencia. Gracias, Javier. Gracias, querido amigo. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Bien, esto no es la mía, esta me la han cambiado. Esta era señores de audiovisuales. Me han cambiado la presentación. Esta va después. Bueno, yo voy a decir en primer lugar que yo no soy experto en nutrición. Eso es lo primero. Expertos en nutrición son ellos. Yo soy médico de familia que recibo todos los días mensajes en la consulta. Se reciben mensajes sobre qué alimentos puede uno o no puede recomendar, y sobre todo preguntas complicadas que muchas veces desde el punto de vista clínico es difícil responder, ¿no? Tenemos un compromiso social y un compromiso de poder informar en base a la mejor evidencia disponible, y tenemos la obligación moral de estar además al día y neutralizar todo aquello que yo llamo infosicación de
de la información, intoxicación de lo que sucede, sobre todo en las redes sociales, y que a veces los pacientes vienen y nos preguntan, pues, oiga, ¿puedo comer huevo? ¿Puedo comer lomo? ¿Puedo comer carne roja? ¿Puedo comer pescados? Son cuestiones de nutrición elemental, y la verdad es que hay que reconocer que los médicos de familia no tenemos buena formación en nutrición, salvo raras excepciones en la carrera de medicina, en el posgrado, sobre todo, incluso en la especialidad de medicina familiar comunitaria, se insiste, salvo raras excepciones, a la formación en el área de nutrición. Y qué cosa más importante que tener esa información y formación para tratar a los pacientes. Bueno, hay un problema con, yo no sé qué pasa con puedo contarla de memoria casi, o sea que yo creo que, a ver, está por aquí. Joder. Está aquí, pero está aquí, no la pone, la pongo yo. Pero sale la de... Pero, ¿sale la otra? Sí, tienes el pendrive aquí y yo te lo... Joder, no me digáis eso, por favor, si es de audiovisuales. No me hagáis eso. El pendrive creo que no lo tengo. No, pero bueno, esto es un... Qué pena. Bueno, sigo. No, bueno, o cambiamos, porque cambiamos, lo siento, pero sí, me sale a llamar por ti porque lo mío seguramente iba muy bien concatenado con lo tuyo después. Pero bueno, todo tuyo. Gracias. Gracias. Es un imprevisto del directo. El riguroso directo. La verdad es que es interesante ver los mensajes, las diapositivas que tiene José Luis, y por lo tanto vamos a hacer un cambio con la profesora Victoria. Si te parece, hablamos del tema de reducción de nutrientes críticos. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver si esta tampoco es. Ah, esta es la tuya, ¿no? Mitos, acaba de verlo, ¿eh? Bueno, pero el contenido es para la siguiente intervención. Abre tú la tuya, eso es, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso por invitarme a estar aquí y al doctor Aranceta por hacerme partícipe de esta mesa de nutrición comunitaria. Voy a hablarles de la reducción de nutrientes críticos en la alimentación de los españoles. Recientemente se han realizado las guías alimentarias para la población española, realizadas por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, presidida por el doctor Aranceta, y junto a ellas está pues, la pirámide de la alimentación saludable. Es un trabajo que se ha realizado en base a los conocimientos científicos disponibles en ese momento, y también se puede hacer constar que ha tenido el aval y la colaboración de todas las sociedades de atención primaria españolas. En esta guía podemos ver que hay un grupo de alimentos y productos que están en la punta de la pirámide que se recomienda un consumo opcional, ocasional y moderado. Que están en este tercer nivel. Y de estos es de los que voy a centrar esta ponencia. Carnes rojas y procesadas, grasas untables, sales, azúcares y bebidas alcohólicas. En relación con las carnes rojas, procesadas y embutidos, tenemos que son un grupo de alimentos con un contenido nutricional muy interesante porque contienen proteínas de alto valor biológico, lípidos, vitaminas del complejo B, hierro y zinc, que son unos de los nutrientes que difícilmente se encuentran sin consumir este grupo de alimentos. Sin embargo, tienen como inconveniente un elevado contenido en ácidos grasos saturados, principalmente los de cadena larga son los que causan mayor problema para la salud, además del contenido en colesterol y sodio. Se sabe que cuando la ingesta de ácidos grasos saturados es elevada, se altera el perfil lipídico, aumentando el colesterol
LDL y el cociente colesterol total HDL. También hay una relación muy directa entre la ingesta elevada de sodio y el aumento de la presión arterial. El consumo que se realiza en la población española de estos grupos dentro del consumo de carnes, que es alrededor una media de 126 gramos, el consumo de las carnes rojas y procesadas es un 70% de este consumo, lo cual nos da un margen muy amplio para poderlo reducir si ahora constatamos de que es perjudicial para la salud. En este sentido, hay muchas evidencias de que el consumo elevado de este grupo de alimentos aumenta la mortalidad por todas las causas, aumenta la enfermedad cardiovascular y aumenta la hipertensión arterial, además de otras enfermedades que a continuación comentaremos. El mecanismo por el cual se producen estas enfermedades es, por una parte, como hemos dicho antes, el elevado contenido de ácidos grasos saturados. Pero este contenido es en detrimento cuando en la dieta hay poca cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, ya que la recomendación de dietas bajas en grasas sin centrarnos en qué tipo de grasas se bajan, no ha sido eficiente ni favorable para la salud, cuando sobre todo se combinaba la baja ingesta de grasas por alta ingesta de hidratos de carbono. Con el contenido de colesterol dietético también tenemos poca evidencia de un efecto perjudicial. Sin embargo, sí que en la ingesta elevada de sal y, como últimamente se ha demostrado, el contenido de hierro hemoglobínico que contienen estos productos produce un daño oxidativo a nivel de los lípidos, que son los mecanismos promotores del inicio de la enfermedad cardiovascular. Con respecto también a la hipertensión arterial, está íntimamente relacionada con el elevado consumo de sal y más adelante hablaremos un poquito más. Con respecto a estas evidencias, una de las revisiones reciente en el que se observa que el consumo que es perjudicial son los grandes consumidores. Cuando se divide el consumo de la población en 5 partes, el quintil alto es el que está más relacionado. Y aquí nos dan unas cifras de un aumento del 25% de la mortalidad por todas las causas o un aumento del 29% de la mortalidad cardiovascular en este gran estudio. Y además podemos observar que este efecto es independiente de otros factores dietéticos, ya que en la parte de abajo podemos observar cómo, aun cuando el consumo de frutas y verduras sea medio o alto, el efecto sobre la mortalidad cardiovascular sigue siendo dañino. También el consumo de carne roja se relaciona con el aumento de cáncer, sobre todo hay una alta evidencia con el cáncer de colon porque hay una irritación directa. Se cree que hay un exceso, se necesitan más sales biliares, eso produce una irritación a nivel de la mucosa del tubo digestivo, y también hay el efecto del hierro hemo por la producción de radicales libres, tóxicos, etc. Se sugiere también que el alto consumo de estos grupos de alimentos, carnes rojas, procesadas y embutidos, principalmente las debidas a las procesadas, pues también tienen relación con otros tipos de cáncer, aunque la evidencia no es tan elevada. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que
se refiere a un metaanálisis basado en 42 metaanálisis, o sea, es una de las más grandes evidencias que podemos encontrar en los estudios epidemiológicos, en el que observan sobre todo los tipos de cánceres y localizaciones cuál es el efecto. Y la conclusión es que tanto la carne roja como la carne procesada tienen un efecto promotor del cáncer, mientras que las carnes blancas, que están aquí en medio, no tienen ese efecto. También se ha relacionado el consumo de carnes rojas, procesadas y embutidos con el aumento de peso por su contenido en grasa, que es hipercalórico, con la diabetes también muy relacionada intermediada por el hierro hemoglobínico y el síndrome metabólico. En nuestra población, a partir del estudio Predimed, en la población era Tarragona, Barcelona y Navarra, pues se observó que en los pacientes del estudio, los participantes del estudio que al inicio no tenían diabetes, seguidos durante 8 años, la incidencia de esta diabetes estaba relacionada con la ingesta elevada de hierro hemoglobínico procedente de la carne, y que esta relación se mantenía después de ajustar por todas las variables, muchas variables alimentarias y estilos de vida, actividad física, tabaco, etc. Un efecto similar, hablando en este momento sobre el síndrome metabólico, que se relacionó con el patrón de dieta, porque a veces, cada vez se tiene más la idea de que es el grupo alimentario y la alimentación global lo que tiene un efecto para la salud. El contenido nutricional nos ayuda a ver cuál es el mecanismo, las relaciones, pero el efecto global es de un conjunto de tipos de alimentación. Y en este estudio, también procedente de un metaanálisis de 40 estudios observacionales, vio que el patrón de dieta saludable disminuía el síndrome metabólico y el patrón de dieta con elevado contenido de carne o llamado occidental lo aumentaba. Para resumir, diríamos que tenemos evidencias para hacer la recomendación de un consumo ocasional moderado de carne. Alguna asociación dice como máximo 300 gramos a la semana de carne roja, y que teniendo en cuenta la sustitución de los ácidos grasos saturados por poliinsaturados, y quizá no tan estudiado, pero también por los ácidos grasos monoinsaturados, mejora el perfil lipídico, deberíamos compensar este consumo de este grupo de alimentos con los otros alimentos dentro del grupo de proteicos, que son las carnes blancas, magras, pescados, incorporando pescado azul, huevos, legumbres y frutos secos, que en las últimas guías las hemos incorporado en este grupo de alimentos de proteicos, aunque su contenido es más diverso. Con respecto al otro grupo que también se recomendaba una reducción, es mantequilla y margarina. Grasas untables. La mantequilla procedente de grasas lácteos tiene muchos ácidos grasos saturados. La margarina procedente de aceites vegetales y su hidrogenación, a veces enriquecida con vitaminas, pues tenemos dos tipos. Las anteriores, que tenían muchos ácidos grasos trans, que eran perjudiciales para la salud, y que en las últimas modificaciones que ha habido en la industria alimentaria, gracias también al plan que está desarrollando el Ministerio a través de la agencia de AECOSAN, pues están consiguiendo que en el mercado actual las margarinas tengan un contenido muy bajo de ácidos grasos trans y que por tanto ya no son perjudiciales para la salud. El consumo en España está alrededor de 1 gramo, 2 gramos como media de consumo al día. Recientemente tenemos la información que es nueva,
con respecto a la grasa de los lácteos y de la mantequilla. En un estudio más profundo en los estudios epidemiológicos se veía que el consumo total de lácteos, incluyendo la mantequilla, no se veía un incremento de riesgo de la enfermedad cardiovascular e incluso se veía una disminución en el riesgo de algunas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. Esto se ha basado un poco en la estructura que tiene la grasa de la leche y en su contenido de diversos ácidos grasos. Cuando son de los ácidos grasos de cadena corta y media, parece que tienen un efecto favorable. Los de cadena muy larga tienen un efecto sobre el perfil lipídico neutro y solamente el resto serían perjudiciales. Esto hace que en los últimos estudios, aquí hay uno muy reciente, del 2016, avalado en 15 cortes específicas de diferentes países, observan claramente que no se ve un efecto negativo sobre la enfermedad cardiovascular, un pequeño efecto sobre la mortalidad, que vemos aquí un riesgo relativo de 1,013 muy bajo, y un efecto protector para la incidencia de diabetes, con un riesgo relativo de 0,96. Con respecto a las margarinas, tendríamos también que el efecto de los ácidos grasos trans sobre muchas enfermedades crónicas se está minorando su efecto porque ya las margarinas tienen pocos ácidos grasos trans. Por tanto, en este grupo de alimentos, la recomendación del consumo ocasional moderado vendría por su alto contenido energético, cuando en nuestra sociedad la dieta tiene excesivas calorías, y, por tanto, un consumo moderado. Cuando son margarinas blandas, pues hay que elegir estas en el mercado. Y además saber que a través también de la industria en las margarinas han hecho alimentos funcionales con fitoesteroles, enriquecidos en vitaminas, etc. Compensar el consumo, pues cuando es margarinas, mantequillas con otros lácteos, cuando es margarinas con aceite de oliva y otros aceites de semillas, sería la recomendación de compensar un consumo con otro. Vamos al otro grupo de alimentos, la sal y los alimentos salados. Sabemos que el consumo de sal doméstico va alrededor de 3 gramos día, pero que en cuanto a la sal oculta incluida en aperitivos de consumo frecuente, pues aumentamos este consumo a alrededor de los 9 gramos día. El consumo de sal y alimentos salados está muy relacionado con la hipertensión arterial, con una evidencia media y también con una alteración renal en pacientes que tienen enfermedad renal, también con evidencia media, además de otras evidencias, aunque sean bajas, sobre la resistencia a la insulina, síndrome metabólico e enfermedad cardiovascular. Algunos estudios han observado que la reducción moderada de sal disminuye la presión arterial a medio y largo plazo. Es más efectiva en los hipertensos que en los normotensos. También es conocida, además de la dieta DASH, que tiene un efecto muy favorable sobre la reducción de la presión arterial. La dieta DASH está reconocida como una de las más saludables junto a el patrón de dieta mediterránea, y la diferencia entre la dieta DASH es una dieta con alto contenido en cereales, lácteos, frutas, y la única diferencia parece ser con la patrón de dieta mediterránea es que este tiene incluido el aceite de oliva. ¿Cuál es la recomendación? La reducción de sal añadida
y la reducción de alimentos ricos en sodio, que están muy diversos en el mercado. Aquí hay una serie de ejemplos que son los más conocidos, pero también habría que educar a la población en leer las etiquetas y el contenido y interpretarlo, ya que los alimentos van cambiando, la diversidad es muy amplia. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo sea menor de 5 gramos al día, lo que serían 2 gramos de sodio para los adultos. También tenemos que hacer constar de que solamente el 50% de los pacientes van a ser sensibles a la restricción de sodio, no todos lo son. Y para ellos, en este grupo, una dieta hiposódica es efectiva. El siguiente grupo, alimentos dulces, azúcar, productos azucarados. Aquí tenemos 2 tipos de contenidos. Los que son azucarados, el riesgo que tiene para la salud son los azúcares añadidos por su alto índice glucémico. Aquí tenemos un grupo de los azúcares añadidos, y el otro grupo que son los productos de pastelería, bollería, etcétera, que además del azúcar añadido tienen grasas saturadas, grasas trans en alto contenido y hidratos de carbono refinados, que son los que aumentan el riesgo de estas enfermedades crónicas que hemos dicho. En definitiva, son alimentos con elevado contenido calórico y poco valor nutricional, y además modifican el perfil lipídico haciéndolo más perjudicial. El consumo en España es alrededor de 27 gramos al día, una parte doméstico y otro incluido en la pastelería. Luego veremos que realmente este consumo no estamos sobrepasando la recomendación a nivel medio de la población, pero hay un grupo de población que la sobrepasa mucho y otros que no tanto, y sobre todo el riesgo va a estar identificado en los niños. Incluso en los menores de 2 años vemos unas ingestas de azúcar elevadísimas. Este consumo en exceso se ha relacionado con una alteración del perfil lipídico. Hay una evidencia alta hacia la caries dental y a las otras enfermedades crónicas que estamos nombrando reiteradamente. La recomendación es un consumo moderado. La Organización Mundial de la Salud y la SEN, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, nos indica que el porcentaje de kilocalorías al día de azúcares añadidos sea menor del 10%, e incluso vemos que tiene mejor efecto para la salud si no se supera el 5%, evitando sobre todo los alimentos de elevado índice glucémico, que son los que provocan mayor riesgo para la salud. Aquí hay la recomendación de la Asociación Americana para el Corazón, y indica que unos consumos de 25 gramos al día y de 37 gramos al día en mujeres y hombres respectivamente, que como hemos dicho que el consumo estaba en 27, la media, como os decía, está dentro de estos márgenes. Pero se recomienda que en los menores de 2 años el consumo sea 0 y en los mayores de 2 años menor a 25. Y ahí es donde estamos haciendo un consumo, porque cuando miramos por grupos de población son estos grupos de infancia los que consumen más dentro de la población. En el otro lado tenemos una clasificación a grosso modo de lo que sería el índice glucémico para disminuir y tener en cuenta los alimentos de elevado índice glucémico para reducirlos, que sería aquí sería índice glucemio medio y bajo, que serían los de más aconsejados. Por otro lado, en este grupo de alimentos también disponemos de los edulcorantes artificiales no calóricos, que de momento no tienen ningún efecto
no hay cierta controversia, pero no hay un efecto perjudicial para la salud demostrado. Hay estudios a nivel europeo de grandes muestras para ir viendo la evidencia sobre estos productos. En cuanto a las bebidas alcohólicas, el contenido nutricional que tienen es alcohol, kilocalorías que llamamos de bajo valor nutricional porque no aportan nutrientes esenciales. El consumo en España está alrededor, también veremos que una media está bien, 13 en hombres y 8 en mujeres, luego vemos y principalmente de bebidas como la cerveza y el vino. Hay el consumo moderado, que tiene una protección cardiovascular muy conocida, porque además del efecto perjudicial del etanol, sí que tiene polifenoles como el resveratrol, que tienen un poder antiinflamatorio, antioxidante, hipotensor, que va a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. También hay evidencia de que este efecto protector es más evidente y más claro cuando se acompaña de otros hábitos alimentarios y actividad como saludables y sin otros hábitos tóxicos, sin tabaco, etc. Pero el exceso del consumo de alcohol sí que tiene un efecto sobre los triglicéridos, la hipertensión arterial y la mortalidad. Y este efecto perjudicial es más evidente cuando los otros estilos de vida no son favorables. También hay una relación entre el alcohol y el cáncer y en bebedores se ha observado que un aumento en las mutaciones del ADN y una alteración en las proteínas como el inicio del cáncer, ¿no? Y sobre todo se ve que las localizaciones más frecuentes son las que tienen relación directa, contacto directo a nivel del tubo digestivo con las bebidas alcohólicas o también el hígado y el de mama. También se ha relacionado un consumo moderado con un menor riesgo de depresión, una protección para la diabetes y la obesidad, pero el exceso también es perjudicial con otras enfermedades mentales como el Alzheimer o se ha relacionado con el envejecimiento prematuro por lesiones a nivel celular. La recomendación pues, sería el no consumo, no hay evidencias para recomendar el consumo en los que no beben y una prohibición absoluta en niños, adolescentes, embarazadas o en enfermedades que lo desaconsejen. No obstante, en las personas que son bebedores habituales, hacer un consumo de bajo riesgo, responsable, con bebidas de baja graduación, y aquí tenemos lo que se denomina el consumo moderado, que son menos o igual a 2 bebidas en hombres, 20 gramos de alcohol, vemos que el consumo era de 13 de media y una bebida en mujeres 10 gramos y veíamos que el consumo en España era de 8. Bueno, ya hemos visto y hemos analizado un poco todos los grupos de alimentos que requieren reducción y los motivos por los cuales se recomienda que sea un consumo opcional, ocasional y moderado. Sobre todo dentro de una dieta variada en cantidad moderada, siempre previniendo el exceso de peso porque es una epidemia en nuestra sociedad, y dentro de un patrón de dieta mediterránea, que es una de las dietas más saludables del mundo, la tenemos aquí y la tenemos que proteger y no dejar que se vaya perdiendo. Eso es evidente. Tenemos también una mención al apoyo del Ministerio de la Agencia de Alimentación, la ECOSAN, y cómo se ha adherido a un plan europeo promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, en la que se están consiguiendo objetivos.
los objetivos formulados era reformular productos en el consumo habitual para disminuir estas sustancias nutritivas que son perjudiciales para la salud, que hemos estado nombrando hasta ahora. Este plan ya se inició en el 2005 y se están realizando convenios voluntarios con diferentes industrias. Antes el doctor Aranceta los ha nombrado. El número de industrias están adhiriendo para hacer nuevos productos o los mismos productos, pero modificando el contenido de estas sustancias. En este sentido, pues es un buen proyecto, un buen plan dentro de el amplio margen de la comunidad europea y se están consiguiendo efectos positivos. Concienciar, por otra parte, también al consumidor de que elija estos productos, no solo que los haya en el mercado, sino que los elija. Para ello también se está trabajando en un etiquetado que pueda entender más el consumidor, cosa que tampoco es fácil ver cuál es la mejor forma de etiquetar para que haya una buena comprensión de todo tipo de consumidores. También el objetivo es mejorar la salud, la prevención de la obesidad y de otras enfermedades. Desde los años que está la estrategia NAOS se ha visto una reducción en el porcentaje de sobrepeso y obesidad en los niños, una reducción modesta, pero al fin y al cabo solamente que se parara este aumento ya era un éxito. Si hay una pequeña reducción, pues mucho mejor. Y también hay otros ámbitos de actuación que no me quiero extender, como la oferta en restauración colectiva, tanto en colegios, en empresas, etcétera, y apoyar la investigación. Esta reducción que hemos propuesto de estos grupos y productos alimentarios tiene que ir compaginada con una dieta variada, en la que cada uno de las reducciones tiene una compensación en otros alimentos, que haya un intercambio. Entonces, la guía alimentaria lo que propone es una dieta saludable para toda la población, en la que ha agrupado los alimentos por su contenido nutricional, por cómo los entendemos ya todos, por grupos de alimentos, y recomendando, pues, por ejemplo, que la reducción de las carnes sea a favor de pescados, carnes, ya lo hemos dicho, que los productos lácteos estén presentes en nuestra dieta y priorizando a veces las preparaciones de postres lácteos que no estén enriquecidos con más grasas o con más azúcares, que el aceite de oliva, parte de nuestra cultura mediterránea, esté presente junto a frutas y verduras, que son las evidencias más claras para la prevención de la mayoría de enfermedades cardiovasculares. El consumo diario de al menos 5 veces al día. Y los cereales, recomendar sobre todo los productos de grano entero, el pan de grano entero, integral, incluso las pastas, arroces, etcétera, que sean también integrales y ajustados siempre, porque es la base del aporte energético, a la actividad física. Y ahora, haciendo una pincelada, diría algunas aplicado a las preguntas en atención primaria o cuál sería el esquema de la dieta cuando tenemos preguntas de un paciente que tiene pues dislipemia y quiere hacer una dieta hipolipemiante, ¿vale? Es muy difícil adaptarnos a un tipo de paciente, porque el paciente a veces no solamente tiene tiene hipercolesterolemia, sino que también tiene hipertensión, a veces tiene obesidad, a veces no la tiene, etc. Entonces aquí hay un poquito descrito que de la pirámide de alimentación, los grupos de alimentos que tendrían que ser igual para todos en el paciente que tiene que hacer una dieta hipolipemiante, pero que se tiene que fijar
principalmente en los grupos de alimentos que tienen grasas, azúcares y sal. Si nos fijamos en la dieta hiposódica, se tiene que fijar sobre todo en los alimentos que tienen sal añadida, margarinas y lácteos. Si estamos con una dieta hipocalórica, tiene que disminuir un poco de todos los grupos de alimentos que tienen contenido calórico. Aquí dejamos las frutas y verduras, sal, como igual que la recomendación general realizada para la población. Y por último, en la diabetes, pues el control, sobre todo, de los alimentos que tienen hidratos de carbono para realizar su equilibrio y disminuir todo lo que sean azúcares y alcohol. Y por último, que en la guía alimentaria, además de las recomendaciones alimentarias básicas, pues hay otra serie que es una novedad en esta guía, un primer nivel en el que todos los hábitos alimentarios tienen que ver con una dieta saludable, están recogidos para que se tengan en cuenta dentro del contexto de la dieta saludable. Muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, a ver ahora si está por aquí la presentación. Gracias a la doctora Arija por cambiar el orden. Y bueno, vamos a meternos de lleno en las fake news y sobre todo en mensajes que creo que los médicos de familia tenéis que interiorizar, como yo he intentado asimilar también durante algunos años, ¿verdad? Y la verdad es que, como decía al principio de mi intervención antes, es muy importante que estemos seguros del consejo que damos a aquellos pacientes que consultan por problemas relacionados con la nutrición. Y todos los días tenemos no solamente hipertensos, diabéticos, dislipémicos, artrósicos, embarazadas, anémicos. Por tanto, yo creo que es importante el estar muy claro del mensaje. Agradezco la presentación a la doctora Arija porque también me da pie a que ustedes comprueben si realmente lo que voy a decir es verdad o es mentira, porque me gustaría aclarar en vez de confundir. Y ella ha presentado estudios que yo a lo mejor lo voy a pensar desde otra vertiente. Pero la verdad es que es bueno contrastar ideas, hipótesis y sobre todo basarse en la mejor evidencia disponible. La mejor evidencia disponible. Bien, no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación. El médico de familia, por situación privilegiada, es el agente idóneo para trasladar a los pacientes ciudadanos en general la importancia de una dieta sana y equilibrada basada en la evidencia. En eso estaremos de acuerdo todos, seguro que sí. ¿Por qué? Los hábitos alimentarios son el principal factor determinante externo del nivel de salud junto con la actividad física y estilo de vida. Ejercicio, dieta, paseo. Alimentarse es cada vez una preocupación más extendida. Es que se pregunta cada vez más. Hay numerosas enfermedades que tienen una estrecha relación con la dieta y actualmente la sociedad tiene un gran desconocimiento sobre determinadas propiedades nutricionales de los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los médicos? ¿Estamos seguros de los consejos que damos? Bueno, corren tiempos de fake news y también en salud. Las vacunas causan guantismo, crujir los dedos provoca artritis, espera una hora después de comer para bañarte, las frutas al final de la comida engordan más, las verduras congeladas pierden nutrientes, los productos integrales tienen menos calorías y no engordan, bueno, y así un largo etcétera. Pero son verdades, muchos pacientes consultan por estas cosas. Bueno, lo que ya tenemos una edad y hemos pasado por consejos de este tipo de no tome usted para nada aceite de oliva, no tome usted para nada pescado azul, cuidado con las frutos secos, cuidado con las nueces. Bueno, el Predimed, aquí tenemos una investigadora que demostró que el puñadito de nueces es realmente efectivo y yo me lo tomo todos los días, de verdad, me lo tomo todos los días, todos los días, desde que se publicó el estudio del Predimed. Las sardinas, cuidado, bueno, aceite de oliva, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si lo prohibíamos a todo el mundo. Y aún ahora existe confusión, de verdad. ¿Y los huevos?
¿Son malos los huevos? Joder, qué malos son, tienen colesterol a punta pala. Un huevo es que es malísimo para la salud. Bueno, un huevo de tamaño medio contiene unos 200 miligramos de colesterol, pero tiene más insaturada que saturada y solo 70 calorías. Es muy rico en ácido oleico, aparte de tener la proteína más completa, la albumina, vitamina A, vitamina B. Cuidado con los mensajes que damos. Incluso hay estudios que recomiendan un huevo diario. ¿Por qué? Baja el LDL, sube el HDL. ¿Ha cambiado la alimentación de los animales que provienen a la mesa? Es que ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el cerdo, el pavo, la ternera? Han cambiado la alimentación. ¿La composición nutricional se adecua a lo que comen los animales? Claro que sí. Bueno, ojo, esto es del Español, un periódico importante en España, ¿eh? Titular: solo un vaso de zumo de naranja natural al día aumentaría el riesgo de cáncer. Un estudio demuestra que más de una bebida azucarada al día, incluido el zumo natural, se asocia a más riesgo de cáncer. Claro, te viene al día siguiente la señora María, es que he leído que el zumo de naranja es malo. Toda la vida tomando un zumo de naranja por las mañanas, todas las mañanas. Bueno, lees el artículo, entras en PubMed, lo lees el artículo y dicen los autores: no se puede establecer una relación de causa-efecto. No se puede establecer. Cuidado con los periodistas también especializados en salud. Mucho cuidado. Caramba, la leche, buena, mala. ¿Es verdad que la leche produce cáncer? Decía uno, antinatural como beber cerveza. Beber leche es antinatural y malo para la salud. O comer croquetas, que si son de Joselito, de jamón Joselito, de 5 jotas, yo dudo que sea malo para la salud. Pero bueno, esto está ahí. Hay un estudio en Breast Cancer que dice que un estudio de hace 4 años sugiere que los productos lácteos con alto contenido en grasas pueden estar vinculados con una tasa más baja de supervivencia en pacientes post-neoplasia de mama. Vale. Y nos sale en Diario Médico, noticias a continuación. Un consumo alto de lácteos se asocia a una relación del 20% del riesgo de cáncer de colon. Toma castaña. Claro, te metes en artículos, te metes en Food and Nutrition y observas, por ejemplo, un metaanálisis de 607 estudios, que no es moco de pavo, son 607 artículos, que te dice que la totalidad de evidencia científica disponible apoya que la ingesta de leche y productos lácteos contribuye a cumplir con las recomendaciones de nutrientes y puede proteger contra enfermedades crónicas más prevalentes, mientras que muy pocos efectos han sido reportados. Consumo de leche, estudio del 2014. Este mismo artículo, si lo lees, te dice: enfermedad cardiovascular respecto a la leche. La evidencia general indica que un alto consumo de leche y productos lácteos, 200 mililitros por día, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Específicamente, existe una asociación inversa con la hipertensión y accidente cerebrovascular. Nos decían que la leche tenía mucho sodio. Yo he recomendado a mis pacientes cuidado con la leche, con el queso, con el Danone, porque al tener un alto contenido de sodio puede incrementar las cifras de presión arterial. Vale. Diabetes tipo 2. Creciente evidencia que sugiere que los productos lácteos fermentados y el queso y el yogur, tiene menos riesgo de diabetes. Osteoporosis, es bueno para la salud, para los huesos, no hay evidencia. Cáncer. El consumo de leche y productos lácteos probablemente protege contra el cáncer colorectal, el cáncer de vejiga, el cáncer gástrico y el cáncer de mama. Probablemente. Luego diré lo que es probablemente. Y entramos de lleno en la polémica de los últimos 4 años, desde que la Asociación la Asociación Internacional contra el Cáncer, ubicada en Lyon en el año 2015, satanizó la carne. Salió a la palestra en noviembre, septiembre del 2015, la carne roja, la carne procesada, produce cáncer. Alarma social. Empezaron a llamarnos de todos los medios, a nuestros expertos en nutrición de la sociedad. ¿Cuál es nuestro consejo? ¿Ustedes saben cuál es la carne blanca, cuál es la carne roja, la carne procesada? Primero hay que diferenciarla. ¿Ustedes dirían que el lomo de cerdo de capa blanca es carne roja o es carne blanca, por ejemplo? ¿Sabrían decirme la composición que puede tener 100 gramos de lomo de cerdo de capa blanca versus muslo de pollo? ¿Qué tiene más colesterol?
¿El lomo de cerdo o un muslo pechuga de pollo? ¿A qué el 90% me diría que evidentemente tiene más colesterol el cerdo y menos el pollo? ¿Verdad? Bien, la carne de cerdo sube el colesterol, yo creo que es un fake muy arraigado incluso en muchos médicos, depende de la parte del cerdo. Y comer carne roja, luego me dice me han dicho ya algunos en algún medio si yo estoy becado o bien promuevo el consumo de carne de cerdo, algunos de estos periodistas. No, es que usted defiende una cosa indefendible y usted está pagado por no sé qué de la interamericana, la internacional del cerdo, ¿no? Algo así, bueno. No, yo creo que hay que leer, documentarse, interiorizar la evidencia y trasladarla. Y por tanto no hablo porque esté dicho que no hay ningún conflicto de interés en esta presentación. No hay ninguno. Por tanto, hay que leer, hay que saber lo que estamos diciendo. Primero, la carne de cerdo depende de la parte del puerco, ¿es carne blanca o es carne roja? La OMS ya dijo hace unos años que había partes que podían ser carne blanca porque tienen una proporción de ácidos grasos baja y además tienen menos cantidad que la carne roja. Hombre, yo no digo que se coma pezuña, oreja, morro, la parte delantera, trasera, codillo, pero hay una parte que es la parte del lomo de cerdo que está perfectamente estudiado, que tiene mucha composición, un contenido alto en ácidos grasos monoinsaturados, ácido oleico, ácido omega 3, el ácido protector, el que recomendamos con el aceite de oliva, por tanto, es bueno. Y por eso traigo esta diapositiva, que ya tiene bastantes años, donde se puede comparar la composición en colesterol, grasa saturada y sodio del lomo de cerdo con el muslo de pollo, ¿no? El muslo de pollo pues tiene menos proporción de colesterol y por tanto y menos de grasa saturada. Y si comparáramos con unos productos que tomamos todos los días, como las magdalenas, por ejemplo, o la galleta María, pues impresionante, o con los calamares, la comparación que hay en cuanto a la composición nutricional de algunos elementos, de algunos alimentos que están absolutamente demonizados. Bueno, el olivo con patas lo he traído porque yo creo que es un ejemplo también paradigmático, porque hay estudios muy recientes, incluso creo que tengo una diapositiva sobre las propiedades beneficiosas. Pero bueno, tiene muchísimo contenido ácido oleico, muy alto, ácido, sobre todo el alimentado con bellota en la dehesa natural de Extremadura. El otro no, el serrano tiene más contenido en grasa saturada y menos en ácido oleico, pero también es verdad que ese famoso estudio, recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que provenía de Lyon, del Centro del Cáncer, ha hecho daño, yo creo que ya no porque defienda la industria cárnica, que no la defiendo, sino porque estamos confundiendo la población respecto a hábitos nutricionales. Y para mí, cuando me pregunta un paciente, ¿no puedo comer carne? Pues digo, ¿esto quién se lo ha dicho? Pues lo he leído en el periódico El País. Entonces tenemos que ser muy claros de que lo que hay que trasladar es lo importante. Este es el estudio que decía, es un estudio muy reciente hecho aquí en esta comunidad, aquí, por gente que yo no conozco, pero son expertos en nutrición, que seguramente la doctora conocerá, donde acaban de publicar que, bueno, que el jamón puede combatir, incluso puede actuar frente a la colitis ulcerosa, enfermedad intestinal. Ellos lo alegan porque no tiene metales pesados y tampoco no tiene conservantes ni colorantes. Pero son otra noticia que puede ser falsa o no falsa, y a lo mejor si nos guiamos por este tipo de actuaciones tendremos un problema. Esto es muy reciente. Bueno, el valor energético y composición también es importante. Subrayo, remarco en amarillo a la derecha, la composición en grasas de la carne magra de vacuno, de la carne de ovino, el porcino, el caprino y el conejo. Por ejemplo, veis, pues el caprino y el conejo son carnes que estamos acostumbradas a recomendar. La carne magra de cerdo pues se recomienda mucho menos porque se piensa que tiene más grasa que otros alimentos. Y bueno, la parte, el vacuno y el ovino depende de la parte del animal que se trate para comer, ¿verdad? Y bueno, esto sí quiero entretenerme 2 minutos porque a mí también me produjo un impacto no emocional,
porque no como carne todos los días, pero sí por la sensación de incertidumbre que se generó en la comunidad, sobre todo de atención primaria, ¿no? O sea, la carne roja la clasifican con grupo 2A, sabéis que es la probablemente cancerígena, y dicen que, bueno, que se basa en evidencia limitada, en cursiva, procedente de estudios epidemiológicos que muestran una asociación positiva entre el consumo de carne roja y el cáncer colorectal. La evidencia limitada significa que una asociación positiva se observa entre una exposición al agente y el cáncer, pero no podemos descartar sesgos, no los podemos descartar, no podemos atribuir una certeza a esa consideración. Probablemente, como dicen algunos expertos, entre ellos el profesor Guerrero Varela, es cuestión de más de cantidad que de calidad, de comer mucha cantidad y sobre todo pasar de los 50 gramos diarios, que se relaciona con un aumento estimado en un 18-20% en la probabilidad. Y la carne procesada, grupo 1, cancerígeno, ¿qué significa? Que hay suficiente evidencia. La evaluación se basa en estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en humanos expuestos. En el caso de carne procesada, dicen el Centro Internacional del Cáncer que hay suficiente evidencia, pero siempre en relación a la cantidad de carne procesada. Habría también que valorar qué tipo de carne procesada, si es igual la sobrasada que la longaniza, que la salchicha, que la butifarra, hay que verlo, porque eso sí que no se puede, todo ha ido a un mismo cajón desastre. Por lo tanto, yo voy a intentar aclarar lo que he comentado de las noticias. Mira, sale en el año 2017 un estudio en Lancet, que no es sospechoso, el estudio Pure, que analiza la mortalidad cardiovascular según consumo de grasas y carbohidratos en 133.000 individuos entre 35 y 70 años de 18 países y 4 años de seguimiento. En la parte izquierda pueden observar ustedes la relación que hay entre la mortalidad total y el consumo de grasas. Arriba, mortalidad total y abajo, mortalidad cardiovascular. A la derecha de todo está la mortalidad total en relación al consumo de carbohidratos, tanto evento cardiovascular mayor como total mortalidad. En las 5 gráficas de la izquierda veis cómo el consumo de grasas totales o bien poliinsaturadas, monoinsaturadas, se relaciona con una disminución progresiva de la mortalidad, mientras, curioso, a la derecha, el incremento de carbohidratos y azúcares se relaciona con un aumento de la mortalidad. ¿Vale? Resumen, la dieta alta en carbohidratos aumenta un 28% el riesgo de muerte temprana. La dieta baja en grasa aumenta en un 13% el riesgo de muerte temprana. El consumo elevado de grasas redujo en un 23% el riesgo de muerte temprana. El consumo elevado de grasa saturada de origen animal es beneficioso para la salud. Manda narices. Y el consumo de grasas monoinsaturadas, aceite de oliva, grasa de lácteos y carne blanca, beneficioso, lo sabíamos. Ojo. ¿Y qué dicen los autores? Las directrices dietéticas mundiales deberían reconsiderarse a la luz de estos hallazgos. No tienen razón. Documento de la SEA reciente del 2018 respecto a la prevención cardiovascular. Evidencias recientes muestran una asociación menor entre el consumo de carne no procesada y el riesgo de enfermedad coronaria, accidente vascular cerebral, diabetes o mortalidad total y cardiovascular. La carne roja tiene poco efecto en el perfil lipídico o en la presión arterial. El consumo de carne blanca o carne magra sin grasa visible, 3-4 raciones por semana, no incrementa el riesgo cardiovascular. El consumo de carnes procesadas incrementa la mortalidad total y el desarrollo de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Parece que vamos ya poniéndonos de acuerdo en algunas cuestiones. Ángela María, artículo muy reciente, octubre 2019. 118 artículos, 56 cohortes, más de 6 millones de participantes y se seleccionan 73 artículos. Conclusión. Los efectos absolutos posibles del consumo de carne roja procesada sobre el cáncer, la mortalidad y cáncer y la incidencia son muy pequeños y la certeza de la evidencia es baja a muy baja. Caramba, ¿seguimos confundidos? Yo creo que sí, ¿no? Pero es que además sale a la prensa consumo de carne procesada.
Un estudio indulta las carnes rojas y procesadas. A la derecha, críticas al polémico estudio que da vía libre al consumo de carne roja y procesada. Por cierto, el Predimet no se incluyó en este metaanálisis, que es una crítica de algunos. No se incluyó en ese metaanálisis el Predimet. Pero yo estoy confundido. Y los consumidores se enfrentan a una avalancha de información que puede ser abrumadora y hace sentir que los investigadores en nutrición acaban por no estar de acuerdo en poner en nada. Lo siento mucho, pero ese es el mensaje que yo interiorizo. Estamos absolutamente confundidos y voy a decir por qué. Hacer ensayos en los que se analiza el impacto de ciertos alimentos en estudios de seguimiento a largo plazo hasta que aparece un evento duro, un endpoint duro, es imposible. No se puede. ¿Quién patrocina eso? Comparando grupos de alimentos determinados. No se puede hacer. Se agrupan los alimentos. ¿Cuál es el culpable? Un ensayo clínico control aleatorizado. Hay que dar dietas personalizadas, son muy costosas, hay que excluir factores de riesgo. Es muy complicado para que en 5 o 6 años detectemos que un alimento concreto puede producir una determinada enfermedad. Decir que la carne de cerdo produce cáncer o que la carne roja produce cáncer, yo no me lo creo. Por tanto, lo que sí se pide es que tengamos evidencias de grado A para poder neutralizar la intoxicación. A lo mejor los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. ¿Cómo neutralizar los bulos? Lo que corre por ahí. Hay muchas maneras. Primero, evidencia basada en ensayos clínicos y metaanálisis que incorporen criterios de calidad. Algunos le he puesto, pero hay pocos ensayos clínicos aleatorizados. Evidencia B, estudios de cohortes prospectivos, estudios de casos controles. Evidencia C, consensos, opiniones, expertos, práctica clínica o páginas web acreditadas. Claro que sí. ¿Cuál es el mejor nivel de evidencia A? Aquí tenemos una investigadora del estudio Predimet. Eso es una evidencia donde se demostró lo que sabemos de 3 dietas. Hay 2 que son la dieta mediterránea enriquecida con nueces, fruto o con almendras o bien con aceite, producen una reducción del 30% de eventos. Eso es evidencia, a pesar de las limitaciones y de las llamadas de atención que hubo con la réplica del estudio, que lo podrá contar mucho mejor. Por tanto, esto es evidencia A. Es un estudio, yo creo que es paradigmático para recomendar aceite de oliva todos los días. También me lo tomo. 20 centilitros por 7 son 700, 800 a la semana, ¿no? Lo que hace falta. Y las nueces. A ver, con esto quiero decir que hay estudios que son muy contundentes y yo lo que he presentado son estudios metaanálisis, estudios observacionales. Esto es un ensayo clínico aleatorizado, como Dios manda, para inferir relación causa-efecto. Hay otros modos de neutralizar, y estoy acabando, señor moderador, los bulos. Nosotros podemos presumir de una página de pacientes que están informando en base a la evidencia de lo que es la alimentación y los bulos que circulan por Internet. Porque hay una cantidad de páginas. Si ustedes entran en Internet y ponen, por ejemplo, leche y cáncer, van a tener ustedes entradas, 150.000 entradas. Y sobre todo van a tener, si no buscan una página relevante como PubMed o como Scopus, pues problemas de interpretar, como tienen muchos pacientes. Como Google pisa muy fuerte, pues nosotros hemos tenido la valentía desde hace 4 años, 3 años, de tener una página que está basada, no patrocinada, promovida por la sociedad y reconocida por la OMC, donde informamos de estos bulos. Aquí se pone resumidamente las respuestas, el registro anónimo. Hay 3 profesionales compañeros que están full time dedicados a responder en base a la evidencia y por tanto estamos muy orgullosos de esa página. También hemos firmado un convenio con Salud Sin Bulos porque estamos alineados contra las fake news y sobre todo pensamos que es importante que nos alineemos en los consejos acertados, didácticos, basados en estudios a los pacientes. Pero también quería señalar, que aquí está el alma mater de la guía de nutrición saludable, el profesor Aranceta, de que también hay otros grados de evidencia, como la evidencia C,
donde guías de alimentación saludable, que creo que se presentó ayer, explican muy bien, en base a la evidencia y también a consejos de expertos, lo que podemos recomendar a nuestros pacientes. Hay una serie de... Yo me la he leído, la tengo en la consulta, y también os digo una cosa, hay cosas que me han llamado la atención, ya os lo he dicho a la doctora Lanceta, sobre las interacciones de los medicamentos. Es una página absolutamente preciosa, os la recomiendo. Por ejemplo, ¿sabéis que el paracetamol interacciona con las peptinas, con la manzana y con la pera? Por ejemplo, que también se retrasa con hidratos de carbono. Hay 122 fármacos con las interacciones o la furosemida, por ejemplo, que hay que darla fuera de los alimentos, o 1 hora antes o 2 horas después, si no, no se absorbe. Os recomiendo la guía. Es también una guía de alimentación basada en la evidencia. Conclusiones. La nutrición y la dieta resultan fundamentales en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad crónica no transmisible. En general, son escasos los estudios de intervención con un nivel de evidencia alto que respalden los efectos beneficiosos de alimentos saludables, por ejemplo, frutas y verduras. Mientras que la evidencia que respalda los argumentos en contra de alimentos considerados menos saludables, como las grasas saturadas, parece haberse debilitado con la evidencia más reciente. Hacen falta ensayos clínicos aleatorizados y con el tiempo recomendaciones individualizadas basadas en técnicas de genómica. Eso está ahí y será clave. Guías como la alimentación, como la guía de alimentación saludable, que aportan a médico y familia, sobre todo información rigurosa para poder mejorar hábitos y trasladar a nuestros pacientes, es para mí también importante. Pero también mesas y talleres como estas, yo creo que ayudan a deshacer entuertos, no entuertos uterinos, entuertos de malos entendidos. Muchísimas gracias. Estupendo. Y yo felicito a los dos ponentes por su claridad y por su extensión, ¿no? Yo creo que hemos abarcado casi todos los puntos clave y los puntos críticos de la alimentación, y ahora tenemos un cuarto de hora para hacer comentarios, para atender a las preguntas que consideréis oportunas. Así que, adelante. ¿Hay algún tema, alguna duda, algún comentario? Adelante. Bueno, muchas gracias por la exposición que han hecho. Y hablando de esto de las fake news, que yo creo que ahora en nuestro ámbito son muy perjudiciales por la población a la que van dirigidas, quería comentar, ¿pueden hacer algún estudio que vaya con rigor acerca de las hipocolesterolemias, vamos, las cifras de colesterol tan bajas a las que últimamente las guías nos recomiendan, con el deterioro cognitivo? No me he enterado de la pregunta, oye. La hipocolesterolemia. Las cifras. En relación al deterioro cognitivo, o sea, hay un deterioro cognitivo. Tú que eres experto, joder, claro, vosotros. No sé si te he entendido bien. Dices que hay una relación entre cifras bajas de colesterol y deterioro cognitivo. Hay estudios que avalan, algún estudio, no creo que sean ensayos clínicos, pero sí los hay. Entonces, un poco preguntaros, dado que estamos hablando de las fake news y demás cosas. No te puedo aportar mucha evidencia porque no la conozco. Hay recomendaciones claras de las sociedades científicas del ámbito de la cardiología, ¿no? Sobre cuál es el tremor más saludable en relación al colesterol, pero a los niveles de colesterol total. Pero sí es verdad que hay estudios desde hace mucho tiempo que los niveles bajos o muy bajos de colesterol están relacionados con una mayor incidencia de cáncer y también con una mayor incidencia de deterioro cognitivo. Pero a nadie se le ocurre impactar en los niveles de colesterol de un señor para que lo tenga en 160. Quiero decir que, bueno, sería mala praxis, ¿no? O sea, hay un intervalo en el que tú vas controlando y entonces con la dieta o con las estatinas pertinentes, bueno, pues le controlas el colesterol, porque está claro
que la hipercolesterolemia tiene una relación clara con los eventos cardiovasculares. Sí, yo creo que lo importante es saber el perfil del paciente que tenemos delante, ¿no? No es lo mismo reducir dramáticamente o drásticamente el colesterol en un paciente que no tiene ningún problema de tipo cardiovascular, como la necesidad de intensificar el tratamiento en aquellos pacientes que tienen un evento cardiovascular, le hace un ictus o un infarto de miocardio. La bajada de colesterol que recomiendan las guías en los pacientes con prevención cardiovascular secundaria es la que es, pero en los pacientes que tienen una enfermedad, no tienen enfermedad cardiovascular, evidentemente no hay tampoco que ser muy exhaustivos con la bajada de colesterol. Yo lo que quería comentar, sí, bueno, adelante. Hola. Bueno, yo quería consultar sobre los aceites. Sin duda el aceite de oliva es el mejor, pero quería preguntar por los demás, porque antes el de girasol era aceptable y otra vez en estas modas, estas fake news, el de girasol, el de coco, ya parecen inaceptables, tienen ácidos grasos inadecuados. El aceite de oliva es el mejor, ¿de acuerdo? ¿Y los demás se pueden recomendar, no se pueden recomendar? Bueno, yo creo que los aceites de semillas y girasol son saludables también. No sé, yo creo que el mensaje es el monoinsaturado es mejor, el de oliva, y el de oliva virgen, porque además tiene otros componentes antioxidantes, antiinflamatorios, pero el de semillas sí. Luego hay otros tipos de grasas, que un poco todo lo del contenido de las grasas depende de la longitud de la cadena. El conocimiento ha ido avanzando y nos ha ido haciendo ver efectos distintos. Ha habido confusión. El profesor lo decía, pues, por ejemplo, con los huevos, con las sardinas, etcétera. ¿Por qué se recomendaba más el poliinsaturado? Porque los estudios en Estados Unidos fueron los primeros y era el aceite que ellos tenían y vieron que era beneficioso. Posteriormente se estudió el aceite de oliva y se vio que también era beneficioso y que muchos ácidos grasos por la longitud de la cadena, es lo que está pasando ahora con los lácteos, no tienen un efecto, aunque sean saturados, un efecto tan perjudicial. E incluso hay alguno que se ha dicho, la grasa del chocolate, si es negro, pues también no perjudica la salud. O sea que el concepto primario que había de grasas vegetales buenas, grasas animales malas, está totalmente ya no actualizado y hay diferentes tipos. No sé si te contesto. Yo creo, digo, por hacer una aplicación práctica a lo que decía la doctora Victoria Arija, el aceite de oliva es el gold estándar, pero aceites de oliva hay muchos. Está desde el aceite de oliva en rama, que es ese líquido verde que sale en primera presión, ese es estupendo para consumir en crudo los primeros 6 meses. No vale para cocinar y menos para freír, porque tiene mucha materia orgánica y se generan productos indeseables. Luego, el aceite de oliva virgen presión en frío se puede freír, pero es mejor utilizarlo en crudo, porque la parte no saponificable es donde tiene todos los componentes antioxidantes, etcétera. Y luego está el aceite de oliva virgen, que ese se puede utilizar para freír o para cocinar. Casi no tiene materia orgánica, pero sigue siendo monosaturado. Los aceites de semillas, desde la pepita de uva, maíz, todo tal, se pueden consumir en crudo, son aceites refinados, todos llevan tocoferoles artificiales como antioxidantes, pero lo que no se debe hacer es calentar, porque tienen un punto de humo muy bajo y entonces se genera acroleína rápidamente, cosa que no ocurre en el aceite de oliva. Y por lo tanto se pueden utilizar en crudo para ensalada, para pescado, tal, pero sin calentar. Y por último, los aceites, estas grasas
que estaban demonizadas, como se ha comentado antes, la mantequilla y el aceite de coco. No es lo mismo aceite de coco que grasa de coco. Y la grasa de coco tiene, como ha comentado Victoria, muchos ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. Si lo refinas, el tema cambia, y si lo calientas mucho, también. De ahí que el aceite de palma haya tenido problemas, no porque el aceite de palma original, que es un líquido, es una grasa roja que no se puede industrializar bien, sino que todos los problemas se han derivado cuando se ha refinado, se ha calentado a altísimas temperaturas, bueno, todas estas cosas. Por lo tanto, el gold estándar sería aceite de oliva, sus distintas modalidades para crudo o para fritura, aceites de semillas solo en crudo, y las grasas de coco tal, pues bueno, pues se pueden consumir esporádicamente. Yo tampoco las calentaría de momento hasta que no haya más evidencia, pero sí podemos utilizarlas, bueno, pues en algún caso como untables o para repostería que hagamos en casa, etcétera. Si me permite la compañera, voy a enlazar una pregunta, porque ellos son expertos en nutrición, ellos que son catedráticos de nutrición. Aceite de oliva virgen, extra, aceite de oliva, hay varios tipos, ¿no? Sí. Aceite de oliva virgen, extra. Hay diferencias en la producción de cada uno de ellos. ¿Cuál hay que recomendar? Bueno, el aceite se podría estar hablando un día entero, ¿no? Porque el aceite de oliva tiene mucha recámara, mucha rebotica, ¿no? Entonces, el aceite, el que es el más exquisito y el que tiene mayor valor nutricional es el aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío. Correcto. Porque ese nivel es donde la temperatura no supera los 28 grados. Luego, con la pasta que queda, se sigue poniendo temperatura y presión, pero ya no es lo mismo, porque del aceite se aprovechan hasta los buitos. Entonces hay distintos grados de aceite, pero el gold estándar, insisto, está. Y luego hay otra consideración que yo creo que es importante, y es el aceite de oliva tiene una caducidad por ley de 2 años. Entonces, la cosecha de aceite es entre diciembre y enero, en líneas generales. Entonces, el aceite bueno es el del primer año. Y por lo tanto tenemos que ver al comprar la botella, porque algunas no lo ponen de qué cosecha son, otros sí, pero la mayoría de los que existen en las grandes superficies no lo ponen. Pero la fecha de caducidad nos indicaría la cosecha, y por lo tanto la cosecha del año pasado, que sería la 18, caducaría en el 20, y por lo tanto si caduca el 19 ya sabemos que es la cosecha del 17. O sea, es recomendable que se consuma durante el primer año, mejor botella de cristal, porque las de plástico, como tiene ácidos orgánicos, puede tener transferencia, y en botella oscura porque también mantiene mejor los antioxidantes. Entonces esto sería un poco el perfil. Luego, hay distintas variedades de aceituna, yo creo que en España hay 50 o no sé cuántas, pero ahí está el valor del sabor, ¿no? La que le gusta el picual para huevo frito, que tiene más fuerza, el que le gusta la arbequina, la cornicabra, tal. ¿Cuál tiene más polifenoles? La picual, que es la que tiene, digamos, más impulso patrio, el aceite de Jaén. Pero lo que quiero decir es que el resto, bueno, pues también son muy, muy interesantes, y podemos tener en casa un arsenal de distintos. Hay una almazara en La Rioja que tiene 16 tipos de aceites, oliva virgen extra, presión en frío, ecológicos. Y entonces vende todas las botellas, y entonces puedes pues jugar un día, ¿no? Con el pan con tomate, pues el otro para la ensalada, para el pescado, o el otro, ¿no? Si me permites decir, bueno, yo sí. Soy un mini productor de aceite de oliva. Tengo unos cuantos olivas. Sí, la mía es alfafara, variedad alfafara. Pero lo que es muy importante lo que estaba diciendo el profesor Aranceta.
a veces no miramos la caducidad del aceite y sobre todo cuando uno prueba el aceite recién cogido que tiene un color muy verde oro, muy oro y rasca, la gente le piensa que el aceite está malo. No señor, es que tiene mucha cantidad de polifenol, de antioxidante, es lo mejor. Conforme pasa el tiempo se va eliminando ya lo que es el sabor, está mejor, pero es verdad que hay que mirar mucho la caducidad porque por encima de los 2 años pierde todas las propiedades, ¿no? Claro. Sí, sí. Y entonces el aceite, o sea, el que está sin filtrar, que se llama aceite de oliva en rama, ese es espectacular para las ensaladas, tal, ¿no? Tiene el sabor que decía el doctor Gisterri, pero no se puede cocinar, no se puede calentar, solo para... yo intento conseguir, sabéis que no están en los circuitos porque la ley no lo permite, pero yo intento conseguirlo en unas almazaras y entonces voy con mi garrafa de cristal y me llevo unos cuantos litros del aceite en ramas. Te voy a mandar Ahora que sé que el doctor Gisterri tiene, yo me voy a acercar a él. Claro. Te voy a mandar una garrafa de 5 litros. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de... quería hacer, digo, porque yo creo que es importante, ¿no? Hacer un comentario, digo, antes de que terminemos. La realidad es que donde hay evidencia es en los patrones de consumo. Más que en un alimento, el patrón de dieta mediterránea es la referencia a la que tenemos que acercarnos. Este patrón no lo inventó ningún científico, lo ha inventado los ciudadanos, nuestros antecesores, y han sobrevivido los mejores, los que mejor comían, para llegar hasta aquí, ¿no? Y por lo tanto, más que fijarnos en alimentos en concreto, que también, lo que nos va a importar es el modelo de dieta mediterránea que junto con la japonesa hay evidencia de que son las referentes. Y luego pensar que la alimentación no solamente es salud, sino que también es cultura, economía, gastronomía. Entonces hay alguna gente que dice, no, es que, sí, claro, pero si ese señor no se toma una cervecita después, bueno, digo una cervecita, un vino o una botella de agua con gas después de trabajar, será mejor que se tome un Prozac al de unos años. Quiero decir que no vamos, digamos, a hacer ciudadanos estanco para que todo sea artificial como una pompa de salud, para que luego descubramos que la alimentación tiene también otros significados y también otras relaciones con la salud mental y con otro tipo de bienestar, insisto, también cultural, económico, etcétera. Todo eso hay que mirarlo. Y ahora, en la nueva pirámide, la nueva guía, lo que hemos intentado es acercarnos también a la sostenibilidad. No solo pensar salud del individuo, salud de la comunidad, pero también salud del planeta. Y esto, dentro de unos años, en la elección, en las empresas, en el residuo cero, todo esto va a ser muy importante para que todo vaya un poco mejor en relación a todos los elementos vitales. Disculparme, pero creo que era importante hacer este mensaje global, ¿no? Hay una Adelante. pregunta ahí. Sí. Hola, buenos días. Gracias por la sesión. Bueno, yo en la consulta me gusta ser cañero con la dieta, me gusta promover los alimentos sanos y recibo un feedback que encuentro muy triste, que es de que me vuelven a la consulta, doctor, muy bien, me siento muy bien de comer así, pero es muy caro comer bien. Que realmente yo les transmito mi idea, es que no creo que sea caro comer bien, sino que creo que es muy barato comer mal. A nivel de las emergentes, a nivel político, se hacen cosas en este sentido, porque nadie niega que a nivel de la industria realmente con el tema de las grasas trans se ha intentado hacer una reducción importante, pero realmente, bueno, en algunos sitios vemos que empiezan a poner impuestos a bebidas gasificadas y con alto contenido de azúcar, pero luego el resto de alimentos que son calorías vacías, no aportan nada más nutricionalmente, realmente son los alimentos que uno llega al supermercado y valen €1, mientras que para comprar el mismo volumen o el mismo peso en tomates o en uvas o en peras, nos dejamos 3 veces más. Y para terminar, que
claro que hubo países que tal como tuvieron el problema con el consumo de alcohol en países nórdicos, en países del norte, que se aumentaron de forma bestial los impuestos sobre el alcohol, ¿no? Que eso de forma alguna consiguió reducir el consumo. ¿Aquí se apunta en esa dirección también? Bueno, sí hay una percepción. La dieta mediterránea es una dieta de subsistencia, es una dieta de bajo coste. El tema es saber comprar productos de temporada. Si queremos fresas cuando no es temporada, son caras, pero cuando son temporada no. Entonces tenemos que procurar comprar productos de cercanía, de temporada y materia prima. O sea, un potaje de lentejas con un poco de lomo de cerdo es muy barato. También hay que dedicarle más tiempo a la compra, porque para comer bien hay que comprar bien. Entonces hay que dedicar más tiempo. Entonces el tema es que dice, no, es que yo voy al trabajo y me paso 2 horas allí buscando para las vacaciones, ¿no? El viaje, no sé qué, dónde voy y tal, ¿no? Bueno, eso es importante, pero la salud y la alimentación son importantes. Preocúpate de dónde comprar, dónde ir, tal, ¿no? Entonces no es más caro. Lo que es más caro es una alimentación grumano o grumeno. O sea que si uno quiere verdaderamente cosas de otro nivel, pues también hay que pagarlas, pero las lentejas, alubias, los garbanzos, el pollo, tal. Y luego hay muchos supermercados que ya a mayores de 60 años no les cobran el IVA en productos frescos. Hay muchos supermercados que tienen a partir de 1 hora, antes de tirar los alimentos, tienen unas estanterías con frutas, con yogures y todo esto que va a caducar. Entonces hay que estar un poquito a la historia, ¿no? Y luego, este es un país solidario, lo insisto siempre. No hay nadie que pase hambre. Entonces tú vas si necesitas, vas a Cáritas y tal, y te dan dieta mediterránea. Te dan todo tipo de legumbres, te dan las latas de sardinas, tal. Lo que quiero decir es que esta controversia es verdad que existe, pero hay que desmontarla porque comer sano con productos, insisto, primarios no. Y luego el tema del alcohol, bueno, el alcohol tiene impuestos, ¿no? Importantes. Nosotros, desde luego, lo que no vamos a recomendar nunca son las bebidas destiladas, pero las bebidas fermentadas, como hay evidencia y como ha contado tanto Victoria como José Luis, pues en esa cantidad tienen un valor que seguramente también sustituirá al Prozac, que seguramente, bueno, pues tienen su valor añadido en relación a determinadas patologías, pero claro, si pasamos de ahí, pues ya estamos hablando de riesgos para la salud. El tema es cómo la gente se conciencia en ser responsable en la elección de alimentos y en el consumo de determinados productos, ¿no? Sí, yo quería también incidir en que es muy importante el consejo dietético y desafortunadamente en atención primaria hoy en día no tenemos tiempo para poder hacer ese consejo. No se tiene tiempo porque, bueno, sabéis los problemas, la precariedad que hay. Desde mi punto de vista, hay dos diplomados, graduados, expertos que podrían tener un papel crucial en lo que es la desmedicalización, reducción de consumo de fármacos, que es el fisioterapeuta en el campo del aparato locomotor, sería de ayuda inestimable, y el nutricionista. Sabéis que ha habido incluso intentos a través de Sociedad Científica del Ministerio para poder instar a lo que sería la generalización de una ayuda de fisioterapeuta y nutricionista, cosa que es imposible porque económicamente es inviable, pero es verdad que no damos la importancia que debe tener estilos de vida y alimentación. Reduciríamos el gasto económico en farmacia de una manera drástica, seguramente en hipertensión, diabetes, enfermedades del aparato locomotor. Y por otra parte, referente, por ejemplo, al alcohol, las cosas cambian tanto, como decía ahora mismo, hay un artículo que podéis buscar de hace nada, hace 20 o 25 días, y otro de un grupo español, también muy importante de Madrid, diciendo que el alcohol cero es cero. Se ha visto que el consumo de cualquier cantidad de alcohol, como decía, hay que ver qué tipo de alcohol, cualquier consumo de alcohol se relaciona con cáncer y con enfermedad.
excepto hay una pequeña variante que no ha sido muy importante, la enfermedad cardiovascular. Sabéis que históricamente nuestro consejo dietético de 2 vasos de vino tinto son buenos, ya no parece que sean tan buenos, porque se ha visto que es peor el perjuicio que el beneficio. Puede reducir un poco la enfermedad cardiovascular, pero estás produciendo más cáncer. Es otro artículo que yo creo que merece consideración sobre los cambios que están sucediéndose continuamente en los hábitos alimenticios. ¿Algún comentario más? ¿Alguna aportación más? Ahí tenemos. Bueno, un pequeño detalle un poco. Igual que el doctor Lister, que decía que tomaba y consumía cada día pues sus nueces, ¿se podría recomendar en general ustedes el sofrito? ¿El utilizar el chupito de sofrito cada día? ¿Qué sofrito? Bueno, El sofrito. Bueno, Mediterráneo, vamos. Sí, efectivamente el sofrito es otra caracterización de la dieta mediterránea, ¿no? Y ahí tenemos el aceite de oliva y tenemos la cebolla, el tomate y tal, ¿no? Y entonces ahí claro, es una aportación antioxidante añadida porque hay algunos componentes que mejoran con el calor. Por ejemplo, el licopeno, la biodisponibilidad es mayor y algunos componentes, los alilos de la cebolla, si se calientan, mejora su biodisponibilidad, ¿no? Entonces el sofrito es otro referente que por cierto está en el estudio Predimed como también un valor añadido en relación a una alimentación mediterránea saludable. Y yo no quería olvidarme de un comentario en relación a lo que ha dicho el doctor Listerri, y es el papel de la enfermería, ¿no? O sea, porque en las consultas, tradicionalmente, en las consultas de pediatría y de primaria, si la enfermería estaba más proactiva en los temas alimentarios, también se hacía un poco más de arrope, ¿no? A lo que el médico o el doctor o la doctora podían sugerir, ¿no? Y entonces siempre pues podía haber el acompañamiento de algo más personalizado, algo un poco más de refuerzo, ¿no? Y yo creo que, y yo siempre he creído en el papel de la enfermería como apoyo a las labores de educación nutricional y también a esta labor de consejo dietético, ¿no? Y bueno, simplemente era un comentario porque es un recurso que está y que a veces, bueno, pues está igual que nosotros, ¿no? Que estamos un 40% escribiendo y menos tiempo pues para atender la sonrisa del paciente, ¿no? Tenemos que irnos. Sí. Estamos en hora ya, ¿no? Era y cuarto, ¿no? Acababa Sí. y cuarto. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. Sí, la última pregunta, por favor. Bueno, un tema que está muy de moda ahora, saber vuestra opinión simplemente de qué consejo, si vienen a nuestra consulta pacientes jóvenes que ahora están realizando dieta vegana, vegetariana, de suplementación, de control, que muchos vienen a pedirnos analíticas, Muy bien. saber un poco lo que opináis. Veganos, controles. Bueno, el tema fue una pregunta que se formuló ayer muy oportunamente en la presentación de la guía. Si el ciudadano que pregunta o la persona que pregunta en relación a un ciudadano está en periodos de crecimiento y desarrollo, hay que sugerirle que sea flexi vegano o que sea lacto vegetariano. Digo en general, vas a acertar más que esa persona coma a base de frutas, verduras, hortalizas, cereales, todo esto que nos parece estupendo, pero que coma huevos y aunque sea lácteos fermentados, porque no va a tener, digamos, ninguna carencia y se puede armonizar una alimentación. Si el señor es vegano estricto o crudívoro, que es otra variante que está de moda, pues entonces si el chavalín tiene 8 años o 12 o tal, se puede generar un problema. Y de hecho ha habido intervención de la patria potestad por estos casos, ¿no? Porque se puede generar por una parte malnutrición
y por otra parte una dependencia a la suplementación, porque claro, esta gente no come no sé qué, pero luego son afiliados a la herboristería y tienen que tomar todo tipo de historias. Bueno, esto es procesado, eso es química, eso es muy caro. No, seguramente usted no lo está planteando bien. Si la persona tiene ya 50 años o 40 o lo que sea, pues entonces, bueno, pues podemos darle ya unos consejos más concretos a partir de sustitutos pues, con la soja, almendra, todas las cosas que hay, y sobre todo cubrir la vitamina B12 y la vitamina D de dedo, ¿no? Y bueno, pues podemos sugerirle también que se compre él, porque esto no es una decisión de él, por lo tanto que lo compre él en la farmacia, pues los complementos que necesitaría. Solamente necesitaría un complemento vitamínico y armonizar un poco toda esa dieta, que en este caso sería restrictiva, ¿no? Yo no sé si te he contestado o si... ¿Quieres aportar algo? No, yo creo que le has hecho una explicación muy buena. Cuando el vegetariano era por tradición familiar, sabía combinar muy bien los alimentos y no tenía carencias, y además tenían unos factores positivos de longevidad, etcétera, no tenían obesidad. Pero cuando se están incorporando esta gente joven con dietas muy complicadas, a veces hay carencia. Entonces, yo creo que se ha de procurar, sobre todo, que se puedan completar las proteínas, que es el grupo nutricional que eliminan a través de la combinación de cereales y legumbres, etcétera, pero luego de micronutrientes llegan a tener déficits, como los de la B12, incluso el hierro, etcétera. El hierro también suele ser un elemento limitante. Y luego, un segundito, porque si es joven, si es una persona joven que todavía el equilibrio emocional es frágil, también hay que sugerir a los padres, en el caso de que la consulta sea por los hijos, porque si el chaval lleva al colegio un bocadillo de pepitas de uva con semillas de no sé qué y un pan negro, tal, o sea, si el niño es manifiestamente diferente y muy alternativo, eso puede generar problemas, quiero decir, ¿no? De que el niño sufra moving, sufra burlas, tal, ¿no? Quiero decir, el ser un perfil tan diferencial, ¿no? Y esto hay que plantear. Tengo una mesa a las 12:30, sí. yo. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sí, muchas gracias a todos. Y gracias a los ponentes.